Saludos cordiales. Soy Mario Segovia, estudiante de la carrera de Ingeniería Automotriz de la asignatura Estática. A continuación voy a explicar el ejercicio 6.23. En armadura abovedada para techo que se muestra en la figura, determine la fuerza en cada uno de los elementos que conectan por dos nodos, del A al F. Además, establezca si los elementos están en tensión o en compresión. Muy bien, tenemos esta gráfica. En esta gráfica podemos nosotros observar que el nodo A y el nodo K están en equilibrio. Por tanto, la armadura se encuentra en equilibrio. ¿Qué nos quiere decir? Que la sumatoria de momentos en cualquiera de los dos nodos va a ser igual a 0. Por tanto, aplicamos la sumatoria de momentos en el nodo K, que sería el más sencillo. Para lo siguiente, tenemos 9.6. ¿De dónde sale este 9.6? Es 6 veces la medida que nos dan aquí en la parte de aquí arriba, hasta llegar al nodo, desde el nodo A hasta el nodo K. Sería 1.6 por 9, por 6, nos da el resultado de 9.6. Tenemos el nodo B. Este nodo está aquí. Por tanto, a este nodo le tenemos que multiplicar por 5 hasta llegar acá, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Obviamente, como es un momento, tenemos que darle su fuerza. Entonces tiene 2.4 kilonewtons. Al nodo D, que se encuentra aquí, a este nodo tenemos que multiplicarlo por 1, 2, 3, 4. Entonces ahí tenemos el 6.4 por su fuerza, que es 2.4 kilonewtons. De esta manera encontramos la incógnita de AY, que sería la componente del nodo A en el eje de las Y. Por tanto, al despejar esta fórmula, como sabemos que se queda igualado a 0, AY nos da 5.4 kilonewtons, porque tenemos su distancia más no su fuerza. Entonces estamos tratando de hallar esto, que queda en kilonewtons. Ahora, muy bien. Vamos a aplicar para corroborar esta información. Podemos hacer una sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en 0, que es igual a X, o sea, la componente en X. En este caso, la componente en X no tenemos absolutamente nada, por tanto, solo tenemos la componente AX. Y la sumatoria de fuerzas en Y, donde hacemos la descomposición y tenemos que la componente en Y tiene 1.8 kilonewtons. Listo, en el nodo A. Vamos ya a comenzar a calcular los nodos. En el nodo A. Para el nodo A hemos hecho el diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre en sí es el inicio de toda la armadura. ¿Qué tenemos en el nodo A? Tenemos en el gráfico podemos ver que tenemos la fuerza 1.2 de kilonewtons. Tenemos la fuerza AB, con sus componentes obviamente en X o en Y, dependiendo. Tenemos la fuerza AC. ¿De dónde nace esa fuerza? Es AC. Entonces tenemos aquí esta fuerza. Y tenemos nada más al momento. Comenzamos con la sumatoria de fuerzas. Es igual a 0, por lo que sabemos que está en equilibrio. Tenemos la fuerza AC, tenemos la fuerza AB, pero en su componente con X. A esto le podemos llamar también con sus ángulos. Para eso tenemos que descomponer en su diagrama de cuerpo libre. Entonces utilizamos el coseno. El coseno de alfa, podemos decir que sacamos este triángulo, todito este triángulo, para poder analizar parte por parte del nodo. Entonces tenemos este ángulo, que sería alfa. Alfa corresponde al ángulo que se forma dentro del nodo, por tanto podemos utilizar coseno. En este caso vendría a ser la fuerza AC menos la fuerza AC menos la fuerza AB por el coseno. Entonces quedaría 4.8, que es de aquí, y 5.366, que está aquí, que es la hipotenusa de este triángulo. Ya, al resolver esta ecuación que obtenemos,
tenemos que la fuerza AB es de 9.39 kilonewtons y está en compresión. Y la fuerza AC, 8.4 kilonewtons y está en tracción. Listo, seguimos con el nodo B. En el nodo B, ¿qué encontramos? Aquí se encuentra el nodo B. En este caso ya no vamos a utilizar seno y coseno, sino más bien vamos a descomponer el nodo con sus triángulos. ¿Para qué? Para que sea un poco más sencillo, simplemente utilizando el teorema de Pitágoras y en su efecto poder calcular de una manera más sencilla. Podemos comprobar, daría exactamente lo mismo utilizar seno y coseno, pero en esta ocasión, como es un triángulo, se forman triángulos dentro de la armadura, es un poco más sencillo calcularlo mediante el uso de Pitágoras. Entonces comenzamos. En el nodo B tenemos 2.4 kilonewtons, tenemos la fuerza BB, tenemos la fuerza BC y tenemos también esta fuerza que ya calculamos, que es 9.31 kilonewtons. Ya, en el nodo B tenemos una sumatoria de fuerzas, que sería la sumatoria de fuerzas es igual a 0, por lo que está en equilibrio. Por tanto, todo lo que llega al nodo B en el eje de las X es 9.391 y utilizamos este 4.8 sobre 5.36. ¿De dónde nace esto? Es de esta descomposición de acá. Esta fuerza utiliza este triangulito, menos FBC, donde descompusimos ya igual. Si se puede notar, aquí está el segmento BC y por tanto tenemos este triángulo. ¿Cómo obtenemos estas medidas? Sabemos que aquí tenemos de altura 0.8 y tenemos 0.8 y por tanto igual sus ángulos serían 45 grados y 45 grados, por tanto aquí tendremos 90 grados. En su efecto, al calcular mediante el teorema de Pitágoras tenemos que 1.13 es la hipotenusa de este triángulo. ¿Para qué nos sirve? Para poder calcular en la fuerza en BC y en BD, que van a ser nuestras incógnitas. Si nos damos cuenta, el resto de fuerzas ya las tenemos calculadas en el nodo. Este sería el nodo B. En todo caso, al calcular las ecuaciones ya nos vamos a tener los resultados. También tenemos la sumatoria, la menos, como está, vemos que sale del nodo, vemos que sale del nodo el símbolo. Entonces también tenemos la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, por lo que se explicaba que esta armadura se encuentra en equilibrio. Ya utilizamos la fuerza, que también está en la componente Y, pero en este caso ya no utilizamos el 4.8, que está acá, sino utilizamos ya el 2.4. ¿Por qué? Porque estamos cambiando de eje. No sé si nos notamos que aquí este ya sería el plano de las Y, más no el de las X, entonces tenemos que utilizar este 2.4 sobre su hipotenusa, que al caso vendría a ser el coseno. Y ya calculamos también la fuerza BC. La fuerza BC está entrando al nodo, por tanto es positivo, saliendo del nodo, por tanto es positivo. Entonces utilizamos el 0.8 y sobre su hipotenusa. Y la fuerza BD también utilizamos el 2.4, que sería la parte de acá, por lo que estamos utilizando el plano de las Y, sobre su hipotenusa. Listo. Ahora planteamos la ecuación de la siguiente manera. Decimos que la fuerza BC es igual a toda esta descomposición que hicimos acá para obtener este resultado. Y decimos que igualamos a 0 y despejamos BC, la fuerza BC. Ya. En el siguiente paso nosotros vamos a obtener ya una ecuación en función de BD, perdón. Entonces reemplazamos esta ecuación en función que esté en función de BD en esta otra ecuación que tenía una componente con BC, para lo tanto que nos queda en función de BD todo esto. Quedamos en BD que tenemos este resultado de aquí, por tanto ya podemos reemplazarlo y despejar, perdón, BD. Tenemos la fuerza BD que sería de 7.6 kilonewtons y está en compresión. Y luego y posteriormente tenemos la fuerza BC, que es igual a esto. ¿Cómo lo obtenemos? Reemplazando la fuerza BD en cualquiera de estas ecuaciones donde encontramos todo que quede en función de que tengan como incógnita BC y tenga una componente de BD, podemos reemplazar y simplificar. Entonces ahí nos queda que de 2.6 kilonewtons e igual manera está en compresión. Listo. Ahora vamos con el nodo C.
el nodo C. Al nodo C igual le hacemos un diagrama del cuerpo libre como a todos los nodos para poder encontrar de mejor manera las resultantes que llegan al nodo C. Si podemos ver en la gráfica, haciéndole un zoom, en el nodo C, aquí tenemos, ¿qué encontramos? Dice que llegando, le ponemos indistintamente ahorita la dirección de las fuerzas, porque luego determinaremos, una vez que sepamos si está en compresión o en tensión, vamos a saber el sentido de las fuerzas. Ahora solo estamos utilizando, para no utilizar mucha cabeza en esta situación, simplemente lo estamos poniendo, simbolizando de esta manera, que sale, que sería lo más lógico, pero tendremos que hacer los cálculos y el análisis respectivo. Al nodo C le está llegando esta fuerza que ya sabemos que sale del nodo, que es de 8.4 kilonewtons, que la habíamos encontrado en la parte de acá arriba. Y tenemos esta información también que entra esta fuerza de 2.26 kilonewtons, pero nos falta como incógnita la fuerza CD, o sea, vendría a ser la fuerza CD, esta partecita de aquí. Esta parte nos falta allá, y la fuerza CE, que sería esta de aquí. Porque nosotros ya encontramos esta parte de acá. Ahora, vamos a calcular todo esto. Se nos presenta ya un nuevo triángulo. Necesitamos de ley encontrar las medidas de este triángulo, de CH. Entonces calculamos. Como sabemos que tiene 1.8 y 1.8, 3.6. Y aquí en el ejercicio nos da esta medida de 0.9. Entonces utilizamos esta medida 0.9. Por tanto, ya por el uso del teorema de Pitágoras, tenemos esta medida de acá, que sería la hipotenusa. De igual manera, necesitamos el triángulo de CD. Por tanto, tenemos que es 1.6 la altura, 0. En el nodo C, nosotros encontramos la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Por tanto, tenemos un sistema 2×2, al cual lo podemos resolver por cualquier método de solución para un sistema 2×2. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Haciendo todos los cálculos y haciendo los reemplazos respectivos, tenemos que la fuerza CD y la fuerza CE están respectivamente, la CD en compresión y la CE en tracción, teniendo estos resultados. Tenemos el nodo D, le realizamos un diagrama de cuerpo libre. A este diagrama de cuerpo libre le podemos sacar todas sus componentes. Entonces, por tanto, tenemos aquí el nodo D. A este nodo D le está llegando la fuerza de 2.4 kilonewtons que nos dicta el ejercicio. También tenemos la fuerza que le llega de BD, que sería esta de aquí, de 7.6 kilonewtons. También le está llegando al nodo D la fuerza de CD. A este también ya le habíamos calculado que es 0.1308 kilonewtons. Y también tenemos que le llega esta fuerza de DF y DE, es estas dos de aquí. Esta de DF y también tenemos esta de EDE. Para lo cual vamos a calcular estas dos incógnitas con la misma ecuación que utilizamos, las ecuaciones que utilizamos, o sea, la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Por tanto, nos va a quedar dos incógnitas y dos ecuaciones, que ya es una manera sencilla de calcular. Y también vamos a ver si está en compresión o en tracción. Listo. Hacemos la sumatoria de fuerzas en X con los siguientes valores, la sumatoria de Y con los siguientes valores. ¿De dónde salen todos estos valores? Es de todas estas fuerzas que llegan, respectivamente con sus distancias y también con sus fuerzas. ¿De dónde salen estos valores? Estos. Salen de estos triángulos. ¿Por qué utilizamos estos triángulos? Porque es una manera más sencilla de calcular, es una manera más concisa de calcular. El ejercicio también presta las funciones por lo que son triángulos de utilizar esta figura, si no nos tocaría utilizar seno y coseno. Listo, tenemos estos valores, hacemos los reemplazos respectivos, dejamos uno en función de DE o en su efecto de DF para poder realizar los reemplazos. Tenemos como resultado que DE es igual. Tenemos como resultado que la fuerza DE es igual a 2.26
136 kilonewtons y se encuentra en compresión. Y por tanto, también podemos hacer obtener este resultado del reemplazo en cualquiera de las ecuaciones donde tengamos como incógnita de F y nos da el resultado de 6.098 kilonewtons que también está en compresión. Ahora el nodo E. En el nodo E, de igual manera, hacemos su diagrama de cuerpo libre. Ubicándonos en el gráfico, tenemos que el nodo E está justo en esta parte aquí. Al nodo E le está llegando esto, le está llegando esto, le está llegando esto y le está llegando esto. Estos dos del DE ya habíamos calculado en la parte de arriba. De igual manera, el CE ya tenemos calculado por arriba, que los valores corresponden a 2.136 kilonewtons y 7.07 kilonewtons. Para lo cual, podemos ya calcular esto tranquilamente. EF y EH, que son las incógnitas. De igual manera tenemos una ecuación en el plano de las X y una ecuación en el plano de las Y. Por tanto, ya podemos tranquilamente nosotros calcular. Tenemos un sistema 2x2. Esta ecuación y esta ecuación nos da tener estas incógnitas, la fuerza EH y la fuerza EF. De igual manera, en el plano de las Y tenemos esto, que tenemos esta incógnita, EH y EF. Hacemos los reemplazos, utilizamos el método de reemplazos en esta ecuación, en estas ecuaciones, y queda una en función de la otra. Por tanto, tenemos que, como resultado, que EF es igual a 2.2 kilonewtons y se encuentra en tracción, y EH 4.95 kilonewtons, que de igual manera está en tracción. Listo. Para acotar y terminar este ejercicio, tenemos que el uso de estos triángulos es más sencillo que el uso de seno y coseno. Pero es algo idéntico, o sea, podríamos utilizar y calcular el ángulo interno y dependiendo si como en este caso, tenemos 0.8 y 0.8, podríamos concluir que los ángulos son de 45 grados y el de aquí es de 90. O, como en este caso, nosotros utilizamos el método del teorema de Pitágoras. De igual manera, para concluir también podemos acotar esto de cómo saber si está en tracción o en compresión. Esto es algo muy sencillo. Simplemente tenemos que saber ver y analizar de una manera clara y tener los conceptos claros de cuándo está en compresión. En compresión significa que está aplastando prácticamente al nodo. Está aplastándole, no sale. A diferencia de la tracción sale, entonces quiere sacarlo de su eje. Si tuviéramos un movimiento dinámico, esta fuerza trataría de sacarla de su eje de equilibrio. Entonces ahí tendríamos que buscar un material, no sé, más resistente, yo qué sé, o dependiendo de qué estemos buscando, si buscamos que el sistema esté en equilibrio, en fin, un sinfín de opciones. De igual manera, cada una de estas fuerzas hicimos este estudio. Entonces, si saber si está en compresión, igual o en tracción. Llegando a esas conclusiones. Muchas gracias.